El derecho a la vida es un derecho individual del cual gozan las personas individuales y que no pueden ni deben ser restringidos por el Estado, el gobierno o la autoridad nacional. Por muy ingenuo que sea el concepto, es una expectativa que se cumpla tal, ya que su cumplimiento está muy lejos en la realidad actual. El derecho a la vida se halla consagrado en las constituciones de la mayor parte de los países del mundo y su antecedente es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La libertad implica hacer lo que uno quiera dentro del marco de la ley. Es uno de los derechos civiles más importantes, pues sin su reconocimiento, muchos de los demás no podrían ejercerse. Por ejemplo, los derechos de estudiar, de enseñar, de transitar, de tener una religión, etc., serían ilusorios si la persona no pudiera ejercerlos, sin presión o sin coacción externa. Es un concepto estrechamente unido al de la democracia. El filósofo griego Aristóteles, orgulloso de la democracia ateniense de su tiempo en su obra política, proclamaba la libertad, pero para algunos, pues la esclavitud era defendida en esos tiempos. La justicia se califica de distributiva cuando aspira a repartir entre las personas los bienes, los derechos, los deberes y los honores, en función del valor y de las aptitudes de cada uno y de su función en la sociedad. La justicia se dice conmutativa para designar la que vela por una igualdad aritmética en los intercambios. Salud y medio ambiente. Los encontramos consagrados dentro de la Constitución en el artículo 4, que nos dice que la salud y el medio ambiente son elementos indisociables, consustanciales a la vida y a la integridad física y la solidaridad transgeneracional, dando origen a los derechos bióticos, a los cuales se les denomina así a los factores o componentes bióticos, a los organismos vivos que tienen una interacción con otros organismos vivos, entendiéndose así de esto a la flora, a la fauna de un lugar, así como su interacción. También se le llama factor biótico a las relaciones que están establecidas entre los diversos organismos vivos de un ecosistema, relaciones que condicionan su existencia, teniendo características fisiológicas y comportamientos específicos que le permiten sobrevivir, reproducirse, alimentarse dentro de un ambiente determinado con otros factores bióticos con los que los interrelaciona. De este se derivan los derechos de la vida, que incluyen derechos de las plantas, el cual se encuentra en la Ley Federal de Variedades Vegetales, reformado el 9 de abril del 2012, los derechos de los animales con la Ley de Protección a los Animales, reformada el 26 de febrero del 2002, y los derechos de los ecosistemas y derechos de la biodiversidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, reformada el 4 de junio del 2012. En el artículo 27 constitucional se plasma la idea de la conservación de los recursos naturales como un elemento totalizador de la protección al ambiente. Este concepto ecológico se introduce mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, promulgándose la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Planeación democrática. En el artículo 25 se establecen las diversas actividades que debe realizar el Estado como rector económico y del desarrollo. Estas, según el párrafo segundo del mencionado precepto, consisten en planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de las libertades que otorga esta Constitución. El artículo 26 trata de la planeación del desarrollo nacional en el tema de la democratización de las decisiones públicas, que resulta del interés de dar consenso con la opinión de la nación de las políticas públicas mediante consulta ciudadana, que no son fórmulas de plebiscito. El consenso de las decisiones del Ejecutivo Nacional como de los estados, por otra parte, trata de darle un sentido social a las políticas, más allá de los intereses de los particulares como de públicos. También establece las bases constitucionales para el sistema de la planeación democrática del desarrollo nacional, define el carácter democrático del Sistema Nacional de Planeación y establece las bases constitucionales para organizar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
planeación democrática se rige por los siguientes principios o ejes rectores. El primer eje es el Estado de Derecho, construcción de ciudadanía, democracia, seguridad y justicia. El segundo, la administración pública moderna, austera y transparente en rendición de cuentas. El tercero, política económica para la competitividad, la productividad y el empleo. El cuarto, la salud, seguridad social y atención a la familia. Quinto, la educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. El sexto, una nueva política de desarrollo social para la vigencia plena de los derechos humanos con equidad de género. El séptimo, la protección ambiental, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energía con enfoque de gestión de riesgo. El octavo, ordenamiento territorial, infraestructura, comunicación y transportes para el desarrollo equilibrado. Noveno, programas de proyectos estratégicos para el desarrollo regional con el contexto nacional y global. El desarrollo sustentable lo encontramos en el artículo 25, 26, 27 y 133 constitucional, el cual el concepto de desarrollo sustentable es el resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social que certifique que se trabajará bajo un esquema que garantice un desarrollo sustentable. De esta manera, la noción de desarrollo, centrada principalmente en el conocimiento del material progresivo, ha sido desafiada para una visión más amplia, compleja y holística, que, articulada al cuidado del medio ambiente, así como la integridad de los ecosistemas, las relaciones sociales solidarias orientadas hacia la equidad y los entornos institucionales de la política para ejercer la gobernanza democrática, con ejes constitutivos de la visión holística del desarrollo sustentable. En efecto, desde esta perspectiva, el concepto de desarrollo sustentable emerge como una propuesta conceptual holística que articula al menos 5 dimensiones: la económica, ambiental, la social, la política y la cultural. Dentro de estas dimensiones se abarcan temas como la equidad, las oportunidades de empleo, el acceso a bienes de producción, los impactos ambientales, el gasto social, la igualdad de género, el buen gobierno, una sociedad civil activa en términos de participación social, entre otros. Es decir, que el crecimiento en el eje económico más el desarrollo, el eje social más la sustentabilidad, el eje ecológico, dando un breve ejemplo, con la creación de la riqueza, más un acceso equitativo e igualitario de la repartición de las riquezas que garantice una calidad de vida en términos de justicia y libertad, más el concepto del compromiso con la responsabilidad ética y solidaria transgeneracional y biótica con todos los seres vivos y ecosistemas y la naturaleza misma. A esto se le denomina el desarrollo sustentable. El estado de excepción, encontrado en el artículo 29 constitucional, también conocido como suspensión de garantías o estado de sitio, es cuando de manera excepcional en ciertas regiones y durante cierto tiempo podrán ser limitados e incluso suspendidos derechos que sean obstáculos para la fácil y rápida solución de cualquier conflicto. Esto debe ser bajo razones justificadas por el Ejecutivo Federal, el cual gobierna vía decretos del mismo. Los factores sociales y solidarios en los estados los mencionan como una concepción socialdemócrata o de estado benefactor o bien liberal democrático y de derecho. Esta última incluye una concepción visionaria del Estado neoliberal en la que menciona que no pueden ser solamente gendarmes. Por esto, se habla de un Estado solidario de derecho. Esto se logra a través del desarrollo de políticas públicas que resuelvan las grandes necesidades de la sociedad, tales como alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, transporte, comunicación, cultura y recreación, un medio ambiente sano y en equilibrio. El Estado benefactor es aquel destinado a proteger contra riesgos mediante seguros solidarios sobre base contributiva para aquellos que pueden aportar y complementando con asistencia social para los que no poseen la capacidad de participar en el financiamiento. El Estado benefactor en México surge a través de la revolución de Lázaro Cárdenas con la nacionalización del petróleo hasta José López Portillo, en el cual se alcanza un nivel de coincidencia más elevado. El Estado gendarme es aquel cuyas funciones son mantener la paz pública, asegurar las fronteras y asumir aquellas funciones que no eran encaradas por la actividad privada. Propiedad privada hace referencia al poder jurídico completo de una persona sobre una cosa. La propiedad privada puede ser limitada por causas de utilidad pública,
Algunos elementos jurídicos que pueden limitar la propiedad privada son la expropiación, la nacionalización, la requisa, los decomisos y las multas. La requisa es una actuación administrativa de carácter excepcional regulada en la legislación de expropiación forzosa, que permite en tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial de las autoridades militares, la utilización de toda clase de bienes inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, prestaciones, cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares. La propiedad pública es el derecho real ejercido por entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. Los bienes de propiedad pública están fuera del comercio, es decir, son inalienables, imprescriptibles, inembargables y los particulares no pueden deducir acciones reivindicatorias. Por otro lado, la propiedad social se divide en la propiedad ejidal y la propiedad comunal. En México se ha considerado que el ejido comprende las tierras, bosques y aguas que sean núcleos de población. Por otro lado, las comunidades agrarias indígenas son resultados de la naturaleza e historia que les pertenece. Igualdad. La idea jurídica de la igualdad implica que frente a una situación jurídica determinada, todos los individuos tengan los mismos deberes y derechos. Se traduce entonces en la ausencia de trato discriminatorio o inequitativo. En algunos artículos que encontramos el derecho de igualdad, podemos mencionar el primero, que garantiza a todo individuo de gozar las garantías que otorga esta Constitución, el artículo segundo, que habla sobre los derechos de los indígenas, el artículo cuarto, que habla sobre la igualdad entre el varón y la mujer, que toda persona tiene derecho a decidir libremente, a la alimentación nutritiva, al derecho de la protección de la salud y a un medio ambiente sano. Además, el artículo 13 menciona que nadie puede ser juzgado por leyes ni tribunales especiales.